Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Mi nombre es Belén Tirado y soy miembro de la Cátedra de Destrezas 1. Y hoy voy a estar a cargo de la clase de Lectura e Interpretación. En las clases anteriores venimos viendo la importancia del contexto y el propósito al momento de leer y escribir textos. Para poder redactar bien es necesario primero poder interpretar bien. A la hora de redactar tengo que tener en claro qué es lo que uno quiere lograr, cuál es el propósito, a quién te vas a dirigir, qué tono vas a usar, si más o menos formal, qué tipo de texto redactar y otros elementos que están determinados por el contexto, como ser los antecedentes, las cosas que sucedieron antes que yo redactara, cómo y por qué justifico mi vínculo con el destinatario. Por ejemplo, si le escribo a la decana de la Facultad de Derecho es porque soy alumna de esa facultad y no de la Facultad de Filosofía y Letras. Para redactar bien textos jurídicos, aprenderemos a utilizar técnicas a lo largo de esta materia, pero como decimos, antes es necesario saber interpretar bien. Entonces nos vamos a detener en la interpretación. ¿Por qué debemos saber interpretar? Porque cuando interpretamos un texto, lo que hacemos es entender todo lo que rodea el texto. Es decir, entiendo por qué el autor escribió lo que escribió, qué lo llevó a hacerlo, a quién pensaba dirigirse y si eso era correcto o no. También puedo llegar a comprender algo más como ser cuestiones personales del autor o la autora, como ser su personalidad, su carácter, qué siente. Ese ejercicio de interpretación que uno hace al leer es muy similar a lo que uno hace al momento de escribir. Es como una cadena que se retroalimenta. Ejercitando ambas cosas podré hacer lo anterior mucho mejor. Lo mismo que hicimos para interpretar, lo hacemos para escribir. Para escribir uno se pregunta, ¿qué quiere hacer con un texto? Debe saber exactamente lo que pretende, es decir, el propósito. Piensa en dirigirse a una o varias personas y debe saber si esos destinatarios son los correctos. Entender no es lo mismo que interpretar. Podemos entender un texto escrito en un idioma en el que hablamos con una simple lectura, porque entendemos las palabras, las reglas gramaticales. Interpretar, en cambio, requiere un ejercicio más activo, el ejercicio debe ser crítico. Leer como si conversáramos con el texto, haciéndome las preguntas e intentando responderlas, encontrar el significado del texto. Eso es interpretar. Se trata de algo más que simplemente comprender. En resumen, aprendemos la destreza de interpretar textos para luego poder hacer un ejercicio igual al redactar. Porque para escribir algo que nos permita cumplir el propósito en cierto contexto, como dijimos, debemos hacernos las mismas preguntas que hacemos al interpretar el texto de otro. Desde la Cátedra de Destrezas 1, les proponemos las siguientes preguntas que sirven para guiar la interpretación de un texto. Ustedes pueden hacerse más preguntas que estas. Tienen la total libertad de indagar un texto e incluso cuanto más se hagan, será mejor. Pero las siguientes deberán estar siempre presentes si consideramos que son un buen punto de partida. Las preguntas son, ¿quién es el autor o los autores? ¿Qué pretende el autor? ¿De qué tipo de texto se trata? ¿Qué palabras utiliza el autor en el texto? Vamos a la primera pregunta. ¿Quién es el autor o los autores? El autor de un texto puede ser una persona o varias personas. Por ejemplo, un autor de una novela, un periodista, un juez, un demandante, un tribunal de jueces, un grupo de denunciantes. Puede ser no una persona física, sino por ejemplo una institución, la Facultad de Derecho, un diario, una empresa o incluso un país, la República Argentina. Preguntarse quién está detrás de un texto, quién decidió escribirlo, sirve para contextualizar. Buscar el autor en internet o en una enciclopedia sirve para la interpretación de un texto porque nos posibilita relacionarnos con otros datos de su biografía. ¿Qué pretende el autor? La pretensión del autor es el propósito del texto. Preguntarse por el propósito de un autor es lo más importante. Quien se ha tomado el trabajo de escribir pretende algo y los lectores necesitamos saberlo. Hay miles de propósitos. Convencernos de una propuesta, difundir una tarea, contar una historia, transmitir un sentimiento, denunciar algo,
hacer un acuerdo entre partes, entre otros. En la vida cotidiana muchas veces interpretamos mal los mensajes que recibimos de distintos tipos. En general es por falta de atención. Con un texto pasa lo mismo. Y por eso que para interpretar es importante estar concentrado en el texto. Si el texto es claro y ordenado, el propósito será evidente. Si no puede identificar lo que el autor pretende de forma casi inmediata, ese texto pudo ser redactado de mejor manera. Pero igualmente lo más probable es que haciendo el esfuerzo de interpretarlo, encuentre el propósito. ¿De qué tipo de texto se trata? Existe una gran variedad de textos. Una ley, una nota periodística, un contrato, una oración religiosa, un artículo científico, una instrucción técnica, etc. Cada texto tiene su función, su estructura y un lenguaje propio, y se usan solo en ese contexto. Si el tipo de texto es adecuado, en función del autor y de lo que pretende el texto, va a tener mayor eficacia. La interpretación en ese caso será más fluida y fácil, y probablemente mi lectura se acerque mucho a lo que el autor pretendía que yo leyera. Por ejemplo, si el autor es un poeta y su propósito es transmitir un sentimiento, lo mejor sería que eligiera un poema como tipo de texto y no una nota periodística. Si el autor no hiciera eso, probablemente el texto presentaría algún problema. ¿Qué palabras utiliza el autor en el texto? El autor ha elegido unas palabras y ha descartado otras. Y eso puede aportarnos información, porque no es lo mismo que un autor utilice palabras del habla cotidiana a que use un lenguaje más formal y elevado. Hace un tiempo, una sentencia de una jueza de familia se hizo muy conocida, porque en lugar de usar la jerga común de los jueces, que suele ser muy formal, inclusive difícil de comprender hasta para los mismos abogados, usó palabras comunes, las que usamos todos los días para que la niña a la que se dirigía pudiera entenderla cuando se la leyeran. Esa forma de escribir de esta jueza nos revela que se trata de una autora innovadora, comprometida con su función, capaz de tomar medidas transgresoras para cumplirla de la mejor manera. Esa diferencia entre usar unas palabras en lugar de otras quiere decir cosas y es importante prestar atención a eso para interpretar. Las palabras que un autor usa están relacionadas con el tipo de texto que quiere escribir, con el contexto en que lo hace y con el impacto que quiere causar. Imaginen este otro ejemplo. Una jueza que cuando redacta sus sentencias usa un lenguaje inclusivo. En lugar de decir todos, usa todes. Eso quiere decir muchos de sus textos, sus ideas y su propósito. Podríamos hacer el ejercicio de interpretación con muchos tipos de textos, entre ellos los textos jurídicos, pero esta vez elegimos los textos literarios. ¿Por qué? Porque nos parece que los textos literarios tienen mucha riqueza interpretativa. Además de ser buenos para ejercitar las preguntas que dimos antes, ellos nos ayudan aún más a ejercer la creatividad e imaginar hechos, características y personas. Como habrán notado, la interpretación, el ejercicio de interpretar un texto, de cuestionarlo, tiene mucho de creatividad, y en los textos literarios eso se da de manera más fácil. Antes de hacer el trabajo práctico, algo importante para decirles. No hay una interpretación única de los textos. Hay múltiples interpretaciones posibles. Los textos permiten muchas miradas. Sin embargo, eso no quiere decir que cada uno puede interpretar cualquier cosa, sino que hay un rango amplio que se pueden interpretar de forma acertada. Con el trabajo que les entregamos para hacer en esta clase, promovemos la ejercitación de distintos tipos de interpretación. Para eso deberán hacerse preguntas más de una vez sobre los textos. Buscamos que sean creativos. La libertad que ustedes tienen para interpretar es enorme. Lo que queremos es que su interpretación esté justificada. Cuando den una opinión, justifiquen, y a través de eso podremos saber por qué se interpretó lo que se interpretó. En la plataforma encontrarán un video que se llama Trabajo Práctico número 3, que forma parte de esta misma clase. Para concluir, hemos visto entonces en esta clase la importancia de la buena interpretación como base fundamental para una buena redacción. Les entregamos una serie de preguntas guías que les servirán de ahora en adelante para ejercitar la destreza de interpretar. Nos vemos la semana que viene y esperamos que esta clase les haya sido de mucha utilidad.
Que estén muy bien. Saludos a todos.